¿Qué tal, amigos? Continuamos con la segunda parte de la entrevista con el doctor Omar. Comentábamos, doctor, ahorita fuera de cámaras, de que hay enfermedades que se parecen mucho al Parkinson, pero que no son Parkinson. Ahorita le comentábamos que el hermano amigo fallece de parálisis supranuclear progresiva, pero a él siempre le dijeron que tenía Parkinson, ya hasta el último que le diagnosticaron esa enfermedad y después falleció. Sí, hay muchas enfermedades que son parkinsonismos también. O sea, parkinsonismo significa que el paciente también está lento, también puede tener temblor, también puede estar rígido, pero que se comportan diferente, ¿no? Por ejemplo, la parálisis supranuclear progresiva, la atrofia de sistemas múltiples, la degeneración córtico-basal, la demencia por cuerpos de Lewy, todas esas son parkinsonismos que pueden parecerse en un inicio. Por eso es importante el hecho del tiempo y de la evolución, porque a lo mejor en el primer año todas pueden ser muy similares, ¿no? Pero va pasando el tiempo y se comportan distinto. Una persona que se cae mucho, que tiene a lo mejor 1 o 2 años de evolución y que se cae mucho, pues ya es como una bandera roja, ¿no? Como para pensar en parálisis supranuclear. Una persona que tiene muchos problemas autonómicos, es decir, se pone de pie y se marea, o se pone de pie y se desmaya, por decir algo. Una persona que tiene mucha variabilidad en su frecuencia cardíaca, en su presión arterial, o que tiene muchos problemas de incontinencia urinaria o de erecciones, esa persona, y si lo tiene sobre todo en etapas iniciales, cuando empieza con el problema motor, pues a lo mejor ya ahí habría que pensar en atrofia de sistemas múltiples, ¿no? Entonces, los signos clínicos o los síntomas que va teniendo el paciente te van orientando a qué tipo de parkinsonismo es, aunque por mucho el más frecuente dentro de todos estos pues es la enfermedad de Parkinson. Doctor, bueno, comentábamos también hace rato que el Parkinson es una enfermedad incurable, pero ¿qué opciones de tratamiento hay en la actualidad? Ok, en relación a eso pues hay mucho, ¿no? Hay muchos manejos. Obviamente se va empezando y se va adecuando a cada uno de los pacientes de acuerdo a los síntomas, ¿no? Tenemos que tratar lo motor y tenemos que tratar lo no motor. En relación a lo específico motor de la enfermedad, pues tenemos desde cosas muy prácticas como algunos parches que se ponen una vez al día, medicamentos que se toman una sola vez al día como la rasagilina, la celegilina, medicamentos como esto del parche de los agonistas o el pramipexol que utilizan muchas personas, pero por lo general la piedra angular del tratamiento, lo más importante que va a tener un paciente, si no al principio y a lo mejor más adelante, pues va a ser levodopa, ¿no? Levodopa con carbidopa, con benseracida, con cualquiera de las sustancias, pero la levodopa va a ser como la clave del tratamiento. Eso en cuanto a lo farmacológico inicial. Ya después vienen otras sustancias que se utilizan más en enfermedad de Parkinson un poco más avanzada, ¿no? Como la entacapone, que lo tenemos en México, como por ejemplo la amantadina, que se usa para cuando el paciente tiene como fluctuaciones motoras, que tienen movimientos involuntarios, que tienen las famosas discinesias. Después vienen otras opciones, a lo mejor ya no farmacológicas, que es la estimulación cerebral profunda, que es la bomba de un medicamento que va subcutáneo, se pone bajo la piel, que se llama apomorfina. Hay estudios que vienen más novedosos, como el ultrasonido de alta frecuencia para enfermedad de Parkinson, para tratar algunos síntomas. O sea, son muchas cosas que se tienen a la mano para tratar la enfermedad, cada una a su tiempo, y obviamente siempre de la mano de rehabilitación. La rehabilitación va a ser indispensable, sea cual sea la etapa del paciente que curse con enfermedad de Parkinson, y tratar de manera multidisciplinaria, ¿no? Que el paciente requiere el nutriólogo, que el paciente requiere a lo mejor al psiquiatra, al neuropsicólogo. Todo esto va a ser importante.
Doctor, bueno, yo me he topado como que muchas ideas o cada médico maneja ideas diferentes respecto a la levodopa. Unos dicen no, si la puedes dar desde el principio, otros dicen que no, que hay que tratar de retrasarla lo más posible. ¿Y cuál es tu opinión? Sí, mira, la levodopa como tal es el mejor tratamiento para la enfermedad. Lo que se tiene que hacer con la levodopa es utilizarla bien. Esa es la cuestión. Utilizarla a las dosis adecuadas en el momento adecuado. No significa que si alguien requiere levodopa, pues hay que darla, ¿no? Nada más hay que hacerlo bien. Si está bien con media tabletita 4 veces al día, no es necesario darle una tableta completa, ¿sabes? Es racionar el uso del medicamento porque después de todo es lo que va a aliviar los síntomas, pero hay que hacerlo de manera ordenada y de manera adecuada. Siempre tomando en cuenta las características del paciente, porque no va a pasar nada si yo le empiezo levodopa a lo mejor a alguien que tiene 6 meses de evolución, 1 año de evolución, porque le va a funcionar. Le va a funcionar porque es lo que le falta. El problema es que si yo le empiezo 4 tabletas completas al principio, pues a lo mejor va a tener más pronto algunos problemas del movimiento como son las fluctuaciones, ¿no? Las disinesis. Entonces la levodopa no es mala, la levodopa al contrario, la de levodopa es la mejor opción de tratamiento en la gran mayoría de pacientes. La cuestión es utilizarla de manera razonable. Hablabas también hace rato de una opción de tratamiento sobre la estimulación cerebral profunda, aunque lo he visto leer en unos artículos donde dice que no es para, que no todos los enfermos de Parkinson son candidatos a la estimulación cerebral profunda. No sé si nos podrás comentar algo Sí, al respecto. para que un paciente sea candidato a estimulación cerebral, obviamente tenemos que estar seguros, primero que nada, de que es Parkinson. O sea, si yo opero a un paciente con parálisis supranuclear u opero a un paciente con atrofia de sistemas, pues a lo mejor no vamos a tener la respuesta que buscamos, ¿no? Entonces, tenemos que estar seguros que es enfermedad de Parkinson. De ahí pasar una serie de pruebas, como el hecho de que el paciente tenga buena respuesta a levodopa. Entonces le hacemos una prueba de levodopa que consiste en administrar levodopa previamente sin utilizarla y comparamos cuando el paciente está en un off completo y luego lo comparamos con su mejor on, ¿no? Que es cuando tiene el efecto del medicamento. Pasemos la prueba de levodopa, obviamente le tiene que ir bien en esa prueba de levodopa, tiene que mejorar, tiene que ser visto por el neurocirujano para ver un estudio de resonancia y saber que es su cerebro, por decir algo, es apto para la cirugía en el sentido de que no está muy chiquito, no está muy reducido de tamaño, de que no hay obstáculos para ir bajando el electrodo, como alguna arteria, como alguna vena, no sé, cosas así. Hay que tener pruebas neuropsicológicas para ver que en la cuestión cognitiva el paciente es apto también para el estimulador, es decir, es pasar una prueba tras otra y mientras completemos un protocolo completo y tengamos buenos resultados, el paciente va a ser buen candidato. No es nada más yo quiero operarme y quiero ponerme el estimulador, porque si no nos apegamos a un protocolo no nos va a ir bien, ¿no? Y obviamente tiene que tener una buena red de apoyo, ¿no? Porque es un aparato que se pone en un quirófano, es una cirugía con paciente despierto, en donde el neurocirujano y yo trabajamos en conjunto para colocar los electrodos donde deben de ir, pero ese es el principio. Después viene obviamente cuidar, estar al pendiente del aparato, cuidarlo, ¿no? Recargarlo en caso de que así sea el aparato, y para eso cognitivamente y la red de apoyo que tiene que tener el paciente debe ser buena, ¿no? Entonces no es nada más paciente, es su red de apoyo y es los médicos, obviamente. Ok, y bueno, igual regresando un poco, ¿cuántos años de especialidad tiene que hacer un médico general para tener la especialidad de neurólogo, especialmente de trastornos del movimiento? Bueno, ahí en relación a eso, pues hay que ser médico primero, ¿no? Ajá. De esos son de 6 a 7 años dependiendo de las universidades del país. Después viene lo que es la especialidad de medicina interna,
que en muchos lugares la opción es hacer 2 años de especialidad de medicina interna, en otros lugares hacer los 4 completos, como una base, ¿no? Como una base. Después vienen 3 años de neurología y más adelante viene una alta especialidad que por lo menos es 1 año, ya específicamente en trastornos del movimiento. Entonces, si le sacas cuenta son varios años. Y sí. Doctor, otra pregunta que igual venía sobre una pregunta que te hice la otra vez. ¿Hay alimentos que debe uno evitar? Porque siempre he leído, de repente dicen no, que los enfermos de Parkinson no deben tomar gluten, otros hablan de que no debes de tomar otros ciertos alimentos, o que debes de comer mucho pescado por el omega. Hay que... En realidad no hay como algo que evitar o algo que consumir en mayor cantidad. O sea, de las cosas que sabemos antes de que aparezca la enfermedad es que nos da un discreto factor protector el hecho, por ejemplo, de consumir café con cafeína. Eso nos da una discreta protección, pero también nos da una discreta protección el uso de tabaco, ¿no? Que tampoco no lo podemos recomendar. Pero en relación a los alimentos no te podría decir evita esto para que no te dé la enfermedad, o come más esto para que no te dé la enfermedad. No hay algo así como tal. Entonces, en relación a los alimentos te diría que tu vida normal, ¿no? Entre suplementos alimenticios como el omega y eso, para muchas cuestiones sirven, para muchas cuestiones te pueden ayudar, no específicamente para la enfermedad, y sobre todo si hay una deficiencia de algo, sí tratarla, pero la verdad es que no te podría decir, ¿sabes qué? Tienes que consumir esto o deja de consumir esto, no. Los lácteos también es otra de las cuestiones, la verdad es que no. Alcohol. Bueno. Digo, ahí debe ser como tengas o no tengas Parkinson, siempre con medida, ¿no? Exactamente, justamente. Aunque hay medicamentos que se dan para el Parkinson que tienen alguna interacción con el alcohol o no. Hay algunos de los medicamentos que sí pueden tener algún tipo de interacción. La verdad es que son los menos. Yo te diría que si lo haces con medida no va a haber ningún problema, como en todo, ¿no? O sea, a lo mejor si estás acostumbrado a usar tu copa de vino tinto, a lo mejor durante tu comida, digo, no pasa nada, ¿no? Y todo con medida, obviamente. Y bueno, ya por último, doctor, ¿cuáles son las expectativas o ahora sí que los nuevos tratamientos que en un futuro para el Parkinson? Digo que vamos a aprovechar los que tenemos Parkinson, ¿alguna esperanza o algo? La verdad es que la enfermedad de Parkinson es de las enfermedades a nivel mundial en las que más se invierte. O sea, yo creo que sí hay muchos avances. Yo creo que no te puedo decir qué tan cerca estamos de una cura, pero yo creo que se están dando pasos en relación a eso y obviamente a los tratamientos, ¿no? Los tratamientos cada vez son mejores, cada vez son más eficaces y los tratamientos cada vez son más individualizados en cada uno de los pacientes, ¿no? En que este paciente requiere esto y se lo doy, y este paciente requiere esta otra cosa y se lo doy. Yo creo que hay mucho futuro en relación al diagnóstico y al tratamiento y sobre todo a la calidad de vida del paciente con enfermedad de Parkinson. Yo creo que en eso estamos avanzando mucho. Y bueno, yo imagino que hace también mucho el impulso que le ha dado Michael J. Fox, ¿no? O sea, como que lo ha puesto más sobre la palestra la enfermedad. Sí, o sea, la Michael J. Fox es una de las asociaciones que más invierte en la enfermedad de Parkinson y que más relaciones ha tenido con muchas asociaciones de la enfermedad de Parkinson en distintos países, ¿no? Entonces, sí es como dar más conocimiento de la enfermedad a la gente en general y saber que se está haciendo mucho por ellos. Bueno, y ahora sí, ya por último lo prometo, el ejercicio, ¿qué tan bueno, qué tan malo es el ejercicio para el Parkinson? Siempre es bueno, o sea, el ejercicio que se realice es bueno. Hay ejercicios que tienen más evidencia, ¿no? Como el tai chi, como la natación, como el yoga, que tienen mucha evidencia en relación a la mejoría, sobre todo motora, pero que mejora otros síntomas. Pero yo te diría que una persona que tiene Parkinson
tendría que estar haciendo algún tipo de actividad física en medida de las posibilidades que tenga. La que sea es buena, y hay que hacerlo, o sea, que la enfermedad no sea una limitación. En la medida de las posibilidades, ¿te refieres que, por ejemplo, si a lo mejor estamos hablando de una persona ya muy adulta, pues obviamente no le vamos a pedir que camine 10 kilómetros diarios, ¿no? Exactamente. Y no es o sea, no es lo mismo tener una enfermedad de 1 año de evolución a tener una enfermedad de 15 años de evolución. También en relación a eso, ¿no? En relación a eso, en relación a la edad, pero siempre haciendo actividad física. Y bueno, a mí cuando me operaron me dijo el neurocirujano que ya no podía correr, que porque los deportes de impacto pueden llegar a mover de lugar los electrodos. ¿Qué tan En general se cicatriza, es un área que cicatriza y se queda como encapsulado, por decir algo, el electrodo. Obviamente las cuestiones de impacto pues nunca van a ser recomendables, ¿no? Los ejercicios de alto impacto en la persona que tiene enfermedad de Parkinson, porque hay más cosas que tenemos que cuidar, pero la actividad física hay que hacerla, o sea, eso no es impedimento. Sin estimulador hay que hacer actividad física. ¿Vale? Pues muchas gracias, doctor, no sé si tengas algo más que agregar. Pues creo que es eso, cualquier duda yo estoy a sus órdenes y pues a seguir trabajando. Perfecto. Pues muchas gracias, amigos. Aquí les vamos a dejar los datos del doctor para el que tenga alguna duda o quiera consultarlo, que pues lo puedan localizar. Muchas gracias, Muchas gracias, doctor. Gracias.